Bueno, doctora Videla, feliz año nuevo, directora del Hospital Federico Cantoni. Buen Bueno, día. buen día Gustavo, para usted y para todos los que nos pueden ver. Muy feliz año nuevo para todos, un feliz comienzo del 2023, que sea muy próspero para todos y con mucha salud sobre todo. Bien, en función de mucha demanda telefónica por distintos motivos en guardia, entre ellos el problema del tiempo, demoras, es el motivo de esta entrevista, entonces ponemos en contexto esta situación. Doctora, ¿cómo está la guardia? ¿Cómo marcha? ¿Cuáles son? ¿Hay demandas? ¿Ha aumentado la demanda también? El tema Bueno, de salud. ¿Cuál es la bueno, situación? sí. Bueno, contarles un poco cómo estamos sanitariamente en este momento, no solo en Pocitos, sino también en San Juan. La verdad que aproximadamente desde el 20 de diciembre se está viendo un aumento, se ha visto un aumento y se ha percibido un aumento en la cantidad de pacientes que demandan a la urgencia y también a consultorios externos y al centro de testeo que tenemos acá en el hospital, generalmente relacionados por síntomas compatibles con COVID, si bien todos sabemos que a nivel nacional, también a nivel provincial, se está detectando un aumento de los casos. Entonces, bueno, por ahí esto, por supuesto, puede traer más aglomeración, no tanto en el hospital, sino también en los centros de salud y, por supuesto, en la guardia. Al haber mayor cantidad de pacientes, es posible que se generen demoras un poco extendidas de lo que habitualmente se demora la atención en la urgencia. Antes de pasar en concreto a cómo trabaja la guardia, es importante señalar, ya que tocó el tema con respecto a las medidas sanitarias respecto al COVID o a esta sintomatología, ¿qué debemos tener en cuenta, doctora, Bueno, a como ver, familia? estar atento siempre a los síntomas que ya todos conocemos del COVID, dolor de cabeza o dolor de garganta, tos, dolor en el cuerpo, febrículo, fiebre, ¿sí? Dificultad para respirar. La verdad que hoy por hoy estamos realizando los testeos acá en el hospital todos los días, en el turno mañana y también en la guardia, según criterio médico, las 24 horas se realizan los hisopados. Tener en cuenta que ante la presencia de estos síntomas uno debe colocarse el barbijo, mantenerse aislado, no concurrir a eventos sociales, no estar con personas de riesgo, o sea, por ejemplo, no visitar a nuestro abuelo o a personas que tengan enfermedades crónicas y cuidarnos aproximadamente por 5 días el aislamiento y luego 5 días más con el uso del barbijo si tenemos esquema de vacunación completo. Y en esto yo voy a ser muy insistente porque sí, a ver, la mayoría de los positanos se han colocado las dosis de vacunas correspondientes al inicio, entonces tenemos 2 o 3 dosis de vacuna, pero lo importante es hacer el refuerzo. Entonces, para todas aquellas personas que ya pasaron más de 4 meses de su última vacuna colocada, yo necesito y los insto a que vengan y se coloquen el refuerzo de la vacuna para COVID. De esta forma nos protegemos nosotros y también protegemos al resto de que este virus no siga causando tanta enfermedad y tantas complicaciones sobre todo. La vacunación es mañana y tarde, ¿cierto? De lunes Sí, la a... vacunación la estamos realizando tanto en el hospital como en los centros de salud. Bien. En el turno mañana y tarde. Bien, de lunes a viernes. De lunes a viernes y los sábados en el turno mañana, Muy de bien. 8 a 12. Muy bien, a tener entonces en cuenta este tema. Muy bien, doctora. Vamos a pasar concretamente a la guardia. Uno por ahí ha asistido y ve cierta aglomeración en estos últimos días. Ha habido quizás un aumento de pacientes. Me dice recién con síntomas muy similares al COVID. Bueno, ¿cómo trabaja la guardia? Hay que tener en cuenta que la guardia no es para todos los casos. Esto es fundamental. Acá hemos planteado un esquema, ¿no? Para que lo Sí, veamos. bueno, sí, en realidad para comentarles a todos, todos debemos saber que, bueno, que el Hospital de Pocitos cuenta de muchos servicios, ¿sí? Bien, Consultorio externo, laboratorio, internado, quirófano y la guardia, que es un anexo al hospital, o sea, es un servicio más del hospital bien, que está destinado específicamente para aquellos pacientes que presentan una urgencia o una emergencia.
¿Y qué es una urgencia o una emergencia? Son estas situaciones que ponen en riesgo inminente nuestra vida. ¿Sí? Bien, por ejemplo, un paro cardíaco. Un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, un accidente de tránsito, por ejemplo, un ahogamiento o un ahorcamiento. Ahí todo el personal se aboca a esa urgencia. En ese momento, si el paciente ingresa al hospital por cualquiera de estas cosas que son urgencias o emergencias, la atención en el hospital debe ser inmediata, ¿sí? Al paciente se lo atiende inmediatamente y todo el personal que tenemos en el hospital disponible, enfermeros o médicos, nos abocamos a tratar de salvarle la vida a ese paciente, ¿sí? En ese momento, por supuesto, que si hay algunos otros pacientes en salas de espera, esperando por patologías que son comunes o banales o lo que nosotros llamamos no urgentes, por ejemplo, un resfrío, un dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, control de TA, que también nos pasa, que vienen, bueno, todos esos, o sea, de tensión arterial, todos esos pacientes van a, por supuesto, quedar relegados y esperar a que nosotros terminemos de atender la urgencia. Hay un sistema que se llama de score, de puntaje, ¿no? A través de un triage se puntúa al paciente que ingresa, ¿no? Claro, hay un sistema, nosotros tenemos un sistema acá en la urgencia, que ya lo venimos utilizando hace 4 años, en donde el paciente ingresa, se admisiona. Una vez admisionado, el enfermero tiene 10 minutos, o sea, nosotros contamos con un tiempo de 10 minutos para hacerle el control de signos vitales. Entonces ahí el paciente es llamado por el enfermero, se le controla la presión, la temperatura, la saturación y se chequea cuál es el motivo por el que el paciente consulta. De acuerdo a cómo están todos sus signos vitales, se le da un score de triage, que le llamamos nosotros, que es un número, que va del 1 al 5, ¿sí? El 1, 2 y 3 son las urgencias o las emergencias. Es decir, que estaríamos ante una guardia inminente. Estaríamos dentro de una atención muy próxima. El 4 y 5 son las patologías que nosotros le llamamos no urgentes, que son las que podrían esperar, depende de los signos vitales, 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas. El score 5 tiene un tiempo de espera de hasta 4 horas. Por supuesto que nosotros tenemos un monitoreo de la guardia. Frente a estas consultas también uno se aboca a intentar discernir, ¿no? Cómo ha sido la atención, si está siendo en el tiempo estipulado correcto. Nosotros contamos con un sistema en donde yo puedo chequear a qué hora ingresó el paciente, a qué hora se le hizo el triage, a qué hora lo atendió el médico, ¿sí? Y aproximadamente tenemos un tiempo de espera para los SCORE, que no son urgentes, o sea, estamos hablando de todos aquellos pacientes que vienen por patologías no urgentes. De 1 hora y media, 2 aproximadamente es el tiempo de espera que estamos teniendo en estos últimos días. Para patologías, por supuesto, que son urgencias o emergencias, el tiempo de atención es mucho más rápido. Uno en el imaginario colectivo observa que la guardia a veces se piensa como tierra de nadie y no es así. Hay un monitoreo permanente, incluso con cámaras. Sí, nosotros en el hospital contamos con un sistema de cámaras, tanto dentro del hospital como el servicio de guardia que no es ajeno al hospital, en donde podemos chequear alguna situación que hubiese ocurrido en la misma. Y bueno, y con este otro sistema de seguimiento también nosotros podemos por tiempo ver la atención del paciente, qué se le realizó, cuál fue el diagnóstico de ingreso y cuál fue el diagnóstico de egreso, los profesionales que lo atendieron. Bueno, fuera de cámara charlábamos sobre ciertos indicadores que le dan cierta tranquilidad a usted desde una dirección, teniendo en cuenta que, bueno, esto que aparece en la agenda pública como se llenó la guardia, no es tan así, es decir, hoy por hoy estamos hablando de un promedio de 120 casos diarios, ¿no? Sí, más o menos estamos en ese promedio, 120, 130 pacientes por día. Y si bien estamos viendo que está subiendo la demanda, bueno, yo le comentaba que no me llama la atención porque en otros brotes, por ejemplo, en el mes de octubre, cuando estuvo todo lo del virus influenza, hemos atendido hasta 300 pacientes por día en la guardia. La verdad que el sistema de guardia es un sistema que a nosotros nos va marcando el servicio, cómo estamos en la situación también epidemiológica y de demanda, y si hay un brote o no. Siempre
siempre el primer punto ahí es la guardia, en donde nosotros nos damos cuenta porque es donde primero aumenta la demanda. Entonces es importante que la comunidad sepa que debemos usar la guardia de una forma racional, ¿sí? De una forma educada, que si bien a veces podemos tener tiempos de espera más prolongados, pero todos van a ser atendidos, no dejamos ningún paciente sin atender, y que por ahí si vamos a consultar por alguna patología más banal, como en este caso decía yo, fiebre o dolor de garganta o dolor de cuerpo, que esperemos e intentemos consultar por un consultorio externo, por los centros de salud más cercanos a nuestro domicilio, que también tenemos 11 centros de salud distribuidos en Pocito, y que intentemos hacer la consulta por consultorio externo y no por la guardia. Y que si venimos a la guardia sepamos de que por ahí vamos a tener que esperar un poquito más si venimos por estas patologías que no son urgencias o emergencias. ¿Es consciente el ciudadano de esta descentralización que se ha producido hace años ya? Que usted bien mencionó, hay 11 centros de salud periféricos al centro madre como es este. ¿Es consciente el ciudadano común de que, o viene directamente al hospital, de que tiene alternativas en centros de su comunidad o directamente viene para acá? Bueno, nosotros hemos notado post pandemia Sí. que vienen hacia el hospital. O sea que estamos más concentrados en el hospital. Más allá de que nosotros intentamos desde el hospital descentralizar hacia los centros de salud, facilitarles el acceso a turnos en los centros de salud, pero es muy importante que nos concienticemos de que en todos los centros de salud hay médicos, médicos de familia, pediatras, médicos clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas. Entonces, así como tenemos un buen equipo, un gran equipo completo en el hospital, también tenemos estos equipos en los centros de salud que van a poder darle respuesta a un paciente con una patología o con una situación banal lo más cercano a su domicilio posible. Actualmente el único centro de salud que está cerrado post pandemia es el CAPS Braco, que está allá en el Cerrillo y que en febrero ya lo ponemos en funcionamiento. En calle 8, quinto cuartel, ¿no? ¿El Braco? No, es allá en el Cerrillo. En el Cerrillo, 40, perdón. En ruta 40. Bien. Ese es el único CAPS que actualmente lo tenemos cerrado, pero que en febrero ya lo vamos a comenzar a atender. Muy bien, doctora. Para finalizar, la mamá, el papá, el jefe de familia que nos está viendo y preparando este 2023 a nivel salud, programando ciertas situaciones o previniendo junto a los médicos del hospital. ¿Qué debemos hacer? Usted habló de un tips, que en este caso es la vacunación. Frente a un año que ustedes los médicos saben cómo viene, ¿cómo nos preparamos como familia, doctora? Bueno, prepararse, la vacunación es muy importante porque nos ayuda y nos previene. Nosotros creo que ya con este virus vamos camino hacia la endemia y a que este virus forme parte de nuestra vida como otros virus respiratorios que también hemos tenido en su momento su brote y después han pasado a formar parte de nuestra vida. Entonces, acostumbrarnos a que sí creo que hay algo que nos ha enseñado es higienizarnos las manos, ventilar los ambientes, ¿sí? Tratar de que si tenemos algún síntoma o algo que sabemos que va a perjudicar al otro, no compartir, esperar, bueno, no me junto hoy, me junto después. Y hoy por hoy es lo que quiero recalcar, si asistimos a una institución de salud, sea hospital, sea centro de salud, sea en la parte pública o privada, utilicemos el barbijo, porque sí estamos frente a un aumento de casos, sí estamos viendo que el brote está avanzando, entonces bueno, cuidarnos de esa manera. Prepararnos sanitariamente, contarles de que el hospital, como siempre les digo, está a disposición de ustedes, es para el pueblo de Pocito y para toda la comunidad sanjuanina también, porque atendemos pacientes de otros departamentos de San Juan. Las puertas de la dirección están abiertas frente a cualquier problema que surja, que tengan reclamos y que bueno, que nosotros estamos para tratar de solucionar los problemas juntos. Si bien por ahí sabemos que hay falta de accesibilidad a los turnos, que muchos no encuentran turnos, bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente desde la institución, no solo con los consultorios externos, sino también con internados, con quirófano, con la guardia, con los centros de salud para poder brindar la mayor accesibilidad posible a la comunidad y que todos puedan solucionar sus problemas de salud.
Gracias, como siempre, por este acercamiento del hospital hacia la comunidad a través de la prensa. Doctora Ivana Videla, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a usted.